Amigos, bienvenidos a su programa Salud Digital. Soy el Dr. John Olivera y hoy vamos a tratar un tema relacionado con nuestros hijos y podemos comenzar haciendo una pregunta. ¿Nuestros hijos pueden sufrir de estrés? Y para resolver esta pregunta hemos invitado a la licenciada Lisbeth Cueva, quien es psicoterapeuta, y ya la tenemos por segunda oportunidad. Y nuevamente, bienvenida, Lisbeth. Gracias, muchas gracias. Contenta nuevamente de poder tocar un tema más que puede de repente sumar a todas las personas que nos ven. Claro, y normalmente uno podría decir, un niño no sufre de estrés. Claro, es verdad. ¿No? Es verdad. ¿Qué de cierto hay en eso o qué de falso hay en eso? Lo que pasa es que depende mucho del concepto que el adulto le dé al estrés. Ok. ¿No? Digamos, el concepto en estrés del niño varía en algo, o digamos, definamos el estrés en niños. Exacto. El estrés en niños es básicamente el cúmulo de emociones que el niño puede estar percibiendo dentro de su entorno familiar. Okay. ¿No? O sea, el estrés infantil deriva de eso. Hogares de repente donde hay conflictos, hogares donde los problemas se resuelven de repente levantando demasiada la voz, de repente con insultos, con violencia psicológica, física, okay, ¿no? Cuando hay muchas restricciones, de repente mucho autoritarismo, no autoridad, claro, sino autoritarismo, padres bastante radicales, padres bastante exigentes con sus hijos también, ¿no? También pasa quizás un hogar donde falta una de las imágenes, ¿no? Falta mamá o falta papá y quizás el niño siempre está generando expectativas de que ese padre o esa madre que tiene que ir a visitarlo pues no va, y eso también de alguna u otra manera carga de emociones desagradables en los niños. Pasa que los chicos no tienen esa capacidad todavía en la infancia de poder decir, manejar. Claro, de poder verbalizar lo que sienten. Okay. O sea, porque si para un adulto le es difícil decir estoy triste, estoy frustrado, siento celos, siento impotencia, para un niño mucho más aún. Los niños expresan sus emociones con las actitudes, con el comportamiento, exactamente. Entonces hay que estar por eso muy atentos al observar esos cambios de comportamiento que tienen los niños. Claro. Un niño estresado. ¿Qué síntomas o qué comportamientos va a tener un niño con estrés? Hay dos formas, o sea, puede ser el niño que quizás se aísle, un niño que pueda hacer cuadros depresivos, por ejemplo, ¿no? Un niño que ya no quiera socializar, que no quiera interactuar, que no quiera ir al colegio, ¿no? Que baje su rendimiento académico, también que esté callado, sumiso, como también existe el otro extremo malo, que es los niños de repente con impulsos, con problemas de comportamientos agresivos, exactamente, que también es otra forma en que los niños se expresan. O sea, no hay un prototipo general, ¿no? Ahora, como nos mencionabas en un inicio, los padres tenemos mucho que ver con la de descanso o diversión del niño. Y si le otorga un espacio de descanso, son de espacios muy cortos en tiempo y quizás también son actividades que el padre considera correcto que el niño se divierta. Y muchas veces no necesariamente es lo que le gusta al niño o donde se sienta cómodo. Exactamente. Un padre o madre también autoritario es una persona que no respeta esa individualidad de su hijo. O sea, está imponiendo y está forzando que su hijo se comporte como ellos quisieran que se comporte. Entonces el niño no se siente valorado, respetado y poco a poco va desinflándose como persona, ¿no? Ahí hablamos de la autoestima ya de los niños. Ahora, el decir no a un niño. Digamos, no te sientes, no te pares, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿En qué influye esa palabrita del no en un niño? El no es como... Lo puede llegar a estresar también, obviamente. Claro, si a un adulto lo estresa, por supuesto, a un niño supongo que con mayor razón. También, claro. El no es como algo, es como una barrera muy grande para un niño, ¿no? Es algo que te hace imposible lograr hacer algo. Entonces, obviamente que eso genera frustración. Sin embargo, también es necesario que el niño escuche un no, ¿cierto? Pero un no como no lo hagas, no toques, no vayas, no, sino como que, mira, si tú... Claro, explicarle, si haces eso te puede pasar lo otro, ¿no? Sí, básico, ¿no? Por ejemplo, no está permitido que de repente se vea, no sé, pues televisión a las 5 de la tarde, un día de semana, porque el día siguiente hay colegio, ¿cierto? Si tú decides, ya estamos enseñándole toma de decisiones a los chicos, si tú decides prenderle el televisor en una hora que no estamos quedando, entonces la consecuencia va a ser que tú el fin de semana te quedes sin televisión.
por ejemplo. Claro, Entonces, si digamos, tú le le pones antepones, límites, pero sin decir la palabrita, ¿no? claro, las palabras, y eso en terapia lo llamamos mucho el vocabulario emocional, Ok. ¿no? Las palabras tienen mucho poder y Claro. activan emociones. Y mucho más si viene de las figuras paternas o maternas que digamos que es la autoridad en la casa. Exactamente, porque el niño pues te va a ver como lo máximo grande y más Claro. aún si la comunicación no es al mismo nivel y el padre está aquí y el niño aquí, como que influye Claro. más, ¿no? Por eso cuando se conversa con los chicos siempre se recomienda bajar al nivel físico, ¿no? O sea, me arrodillo, me siento, lo pongo a mi misma altura para poder mantener un diálogo frente a frente. Claro. Ahora, un niño estresado, obviamente nos dices que hay dos formas de poder manifestar estas emociones que siente. Una es la que se aísla. Este aislamiento tiene que ver, digamos, básicamente con su estrés, o también podemos decir es un niño retraído, o esta retracción es parte de... Claro, puede ser también parte de su personalidad, ¿no? Claro. O sea, un niño de repente que no es de socializar en abundancia como otros y que también es respetado y aceptado. Ojo, ahí también un paréntesis porque a veces los papás se preocupan mucho y dicen, mi hijo no socializa, Claro. como su hermano sí de repente, Claro, o como su amigo sí. O de repente el papá es hiperactivo, Muy sociable. hiper sociable y el niño no, y los papás quieren que el niño sea como los papás. Exactamente, entonces no necesariamente porque un niño no socializa a niveles tan elevados como el padre que mencionas o el hermano, quiere decir que tiene un problema o es anormal. No, o sea, de repente no va a socializar a tantos niveles, pero sí va a socializar a otros niveles, ¿no? De repente no va a contar con 50 amigos, pero sí con 3, 4 y se siente cómodo y está bien. Pero sí, si a ese temperamento de poco socializar le sumamos la carga de estrés infantil, obviamente este aislamiento se va a marcar mucho más, ¿no? De repente de los 5 amigos que tenía no va a querer ver a ninguno. Claro. ¿No? Y es mucho más contraproducente. Claro. Ahora, el auge de los videojuegos. Normalmente uno cuando en nuestras épocas que no existía el internet masivo ni los videojuegos en la mano del celular o la tablet, digamos, tenías que salir a jugar con alguien o por último buscar un amiguito para que juegue contigo. Exacto. ¿Qué tanto está influyendo el tema de los videojuegos o las tablets o los celulares para, digamos, para disminuir o aumentar el estrés en los niños? Sí está influyendo de forma negativa, lamentablemente, porque para los niños el videojuego no solamente es una especie de diversión o relajamiento, para los niños es una especie de reto. Porque los niños más se están involucrando en los juegos, quieren perfeccionarse más y para eso le dedican mucho más tiempo. Hay los famosos juegos en línea, torneos en línea. Entonces, y muchas veces te estresas más jugando, porque los que hemos jugado alguna vez con nuestros hijos, te estresas ahí tratando de presionar los botoncitos, ¿no? Claro, porque hay niños que de repente no desarrollan esta capacidad de perder. Y cuando pierden, pues es una frustración intensa que yo he visto niños que incluso tienden a llorar con una intensidad, tienden a romper el mando, tienden a explotar en emociones y eso no es nada saludable, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo podemos evitar de que, digamos, esta forma de videojuegos y digamos, hasta uno se aísla con las maquinitas, no suceda? O no te estrese más, digamos, le podemos dar tiempos, le podemos decir que tales juegos sí, ¿no? Exactamente. Yo siempre hablo mucho de la prevención, ¿no? Y creo que las personas dedicadas a la salud siempre estamos buscando el tema de la prevención. El videojuego en sí no es lo negativo, ¿no? Sino el control que le tenemos o le damos a este videojuego. Claro. Es como los celulares o las tablets, todos estos dispositivos, ¿no? Entonces yo con mi hijo converso y le digo, ok, a partir de ahora vas a tener este videojuego, pero eso sí, te lo voy a entregar y antes de entregártelo hagamos acuerdos, ¿no? Si yo observo que no me estás respetando los tiempos, no sé, de jugar, para empezar, hora y media, 1 hora, máximo jugar 2. Si tú te excedes el tiempo, entonces yo me veo obligada a quitártelo. O si en algún momento yo veo que te estás ya enviciando mucho y estás dejando de lado tus deberes, tus tareas académicas o estás bajando en tus notas, entonces yo te lo quito. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tu hijo va a responder sí, mamá, ok, mira que es un trato entre tú y yo. ¿Ya? Entonces, con ese acuerdo, tú le entregas el videojuego, lo instalas todo y si llega a pasar,
tú le haces un recordatorio nada más a tu hijo. Y le dices, ¿te acuerdas que si yo te hablé que si yo veía un bajo rendimiento en tus notas te iba a quitar? Sí, mamá. Obviamente que a los chicos no les va a gustar que les quites, ¿no? Pero va a entender que ya se lo habías dicho. Entonces, es un acuerdo que tenemos que cumplir y tienes que cumplirlo. Qué importante lo que dices, ¿no? O sea, no simplemente darle, sino darle con ciertos parámetros y, como dices, un acuerdo que tenga límites, ¿no? Exacto. Ahora, funciona también de repente si el hijo suele olvidarse lo que uno habla con la mamá o el papá, apúntaselo, escríbeselo, tipéaselo, pégaselo al costado de su cama para que se acuerde esas pautas que ambos conversaron para que lo tenga en cuenta siempre. Y digamos también, supongo que es ser consecuente con lo que dices. Si no cumple, obviamente se lo retiras. Exacto, por más que duela. Y ahí viene ya el amor el sentimiento del papá, sí, que te duele más que al niño. Es verdad, es verdad. Y tenemos que hacer un poquito de corazón duro para que ellos puedan aprender, ¿no? Claro. Y te apuesto que la próxima, te va a doler como papá o mamá, tu hijo va a sufrir un poquito, pero la próxima va a cumplir. Claro. Y él mismo se va a saber un poco controlar en los tiempos y va a saber que va a ser mucho mejor la relación con tu hijo también. Claro. Ahora, tenemos este tema de las tolerancias a la frustración. Hay niños que, digamos, que por algo muy chiquito su tolerancia es cero. Cero. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a que esta tolerancia vaya incrementándose? Bueno, ¿cómo fomentamos? Mientras más restricciones tenga, mientras no les expliquemos a los chicos que la tolerancia es parte del ser humano, o sea, tenemos que aprender, así como también la intolerancia es parte del ser humano, o sea, si no, imagínate, una persona intolerante no existe, todos en algún momento tenemos esos arranques de intolerancia, que es aceptable, pero hay que saber cómo lo manejamos, ¿no? La intolerancia tiene que ver con la no aceptación de una realidad. No acepto lo que me está pasando o no acepto las diferencias del otro, ¿no? Entonces eso me frustra y me genera por ende intolerancia. Entonces yo tengo que enseñar a mis hijos a que va a haber situaciones que no me van a agradar, pero tengo que aprender a adaptarme. ¿No? Y eso es importantísimo de enseñar a los hijos a que no es el entorno que tiene que adaptarse a ellos, sino son ellos que tienen que adaptarse al entorno. O sea, quiere decir que tenemos que desarrollar niños con mayor flexibilidad, adaptabilidad a su entorno. Claro. Porque el mundo es así, ¿no? Claro, claro. Y además, si un niño, digamos, ya tiene el problema de la tolerancia, las frustraciones y encima tiene un estresor, va a ser mucho más, digamos, grave los síntomas que pueda manifestar. Exactamente. Ahora, un niño con un tema de estrés, ¿cómo se le puede ir disminuyendo este estrés? Digamos, hay que restringirle y quitarle todos los estresores que tenga, pero eso también lo va a estresar porque va a dar de pataletas y pataletas. Claro, eso es un trabajo ya en equipo, es un trabajo en familia. O sea, primero hay que detectar cuáles son esos factores que sí le está generando estrés. O sea, tengo que evaluar a la familia, ¿no? Si es una familia, digamos, ver las relaciones que hay entre los papás, ¿no? Cómo es la relación del papá con el niño, de la mamá con el niño, entre los padres, con los hermanos, si es que los hubiese, cómo y con quién están viviendo alrededor, de repente por ahí los abuelos, los tíos, hay que evaluar bien todo esto, ¿no? Una vez que detecto, empiezo a trabajar obviamente con el adulto que son responsables justamente de ser un ente estresor, ¿no? Que no se están dando cuenta. Entonces, obviamente acompañado de límites y normas también, y buscando no victimizar al niño tampoco, o sea, no es pasar al otro extremo de brindarle un ambiente totalmente relajado. Ya, hijo, haz lo que tú quieras, si quieres, comes esto a la hora que quieras, ya las tareas no importa, no es tampoco eso, simplemente manejarlo con parámetros. Exacto, con reglas y normas bien establecidas y siempre con ese toque de expresión de afecto, de amor. O sea, el amor, no te imaginas, John, lo que hace en la formación de los niños, ¿no? Y es un reforzador que no cuesta y que está ahí en ti. O sea, que tú a tu hijo le digas a diario que lo amas, que lo quieres, que eres muy importante para, ¿no? Que es muy importante para ti, que de repente llegues del trabajo y le digas, hijo, te extrañé todo el día, no sabes cómo he pensado en ti. Es importante que durante el trabajo por ahí le des una llamadita de menos de un minuto siquiera para decirle, hijo, estoy pensando en ti, ¿no? O cómo te fue en el colegio en un tiempo que tengas, también es importante. Son cositas, detalles que no nos va a tomar mucho tiempo y no lo venden, está dentro de uno mismo, pero para los hijos eso es muy importante, la presencia emocional
emocional de los padres es la mejor pastilla, digamos así, para poder calmar y bajar esos estresores en los chicos. Mira, qué importante esos pequeños detallitos que a veces nos olvidamos, ¿no? O sea, cómo puede influir tanto unas cosas tan pequeñitas como dices, una llamada o preguntarle simplemente cómo te fue. Exacto. Que a veces nos olvidamos, llegamos a la casa y sí. haces de todo y te olvidas de preguntar cómo les fue, ¿no? O detallitos, hay miles, ¿no? Hay miles. O coger una servilleta y ponerle en su cuaderno, hijo, te amo, que tengas buen día, y cuando llegue al colegio lo abre y diga, wow, mi papá me puso esto, o mi mamá me puso esto, ¿no? O sea, son cositas que alimentan la autoestima de los niños, se siente importante para sus padres, y esto influye mucho, John, a futuro cuando tengan relaciones de pareja. O sea, no van a necesitar pedir amor. Si no se sienten tan amados y queridos, que se van a sentir felices y estables, y que van a estar dispuestos a amar y a valorarse también como personas. Claro, ahora, todo lo que vivimos de